del hijo, y la salida del niño del hogar, el tiempo que pasan afuera de la casa, en el colegio y también con los amigos. Luego viene la familia con hijos adolescentes, donde los padres preparan a sus hijos para la adultez. El adolescente está con el tema de la aprobación de los pares y también tiene una mayor relación con sus pares que con sus padres. Viene la rebeldía de los hijos, la aceptación del crecimiento biológico, el desarrollo sexual de los hijos y la sobreidentificación de algunos actos que cometen los hijos por parte de los padres. Luego está eh, la familia con punto de partida, donde los hijos temen que las consecuencias de su partida pueda tener un cierto impacto en la relación conyugal que hay entre sus padres. La insatisfacción marital de las madres es un obstáculo para la independencia de los hijos y donde los padres tienen que permitir la independencia de los hijos, la elección de la pareja y la elección vocacional, generando lo que es el nido vacío. Luego viene la familia madura, donde la familia empieza a reorganizar su vida sin sus hijos, viene la llegada de los nietos, hay ciertos cambios económicos, ya sea porque vienen las enfermedades, también por la jubilación, ¿ya? Y como dije, las enfermedades crónicas. Y finalmente está la familia anciana, donde va a estar el fallecimiento del cónyuge, y luego el enfrentamiento propio de su muerte tras el fallecimiento del esposo o esposa. Eh, para terminar, están las crisis no normativas, también son las inesperadas, también llamadas paranormativas, que son situacionales, son accidentales, no esperadas, y no forman parte del ciclo vital familiar. Pueden ocurrir en cualquier etapa del desarrollo y amenaza la supervivencia familiar, donde van a haber ciertas dificultades de comunicación e identificación de recursos para resolverlas, generando ciertos periodos de disfunción familiar. Son intersistémicas ya que vienen a afectar desde fuera de la familia. Ciertos eventos desencadenantes se pueden clasificar vamos a clasificarlo en 4 tipos, ¿ya? En la falta de un integrante, como las hospitalizaciones, la separación, el divorcio, la muerte, como ahora un tema que está muy actual, que es el tema de la pandemia, que ha generado muchas hospitalizaciones de ciertos familiares, muertes de familiares incluso, ¿ya? Está el aumento del integrante, como adopción y llegada de familiares, también está considerado acá el embarazo de adolescentes, la desmoralización como el alcoholismo, la farmacodependencia, la infidelidad, delincuencia, encarcelamiento, y la desorganización como la infertilidad, accidentes y enfermedades psiquiátricas. También está considerado como Ahí, un evento... Manuel, ¿Mm? sí, que ahí, bueno, la pandemia es transversal a casi todos esos, ¿no? Entonces estamos viviendo todos una crisis no normativa, ¿no? En eso me incluyo, creo que estamos todos, porque, no sé, me imagino que muchos de ustedes, por ejemplo, ya vivían solos o estaban acá en Talca, y muchos son de regiones o de otras ciudades y han tenido que volver a sus casas, entonces aumentó nuevamente un integrante, ¿no? De llegada de familiares. Muchos se han reencontrado con esta familia nuclear, ¿no? Siendo parte de un rol que ya habían dejado, entonces con el pasar de los años ese rol ha ido cambiando, ¿no? Y también cuando, no sé en qué CEFAM está Manuel. Ahora estoy en Maule. Están en Maule, ¿no? Entonces, claro, cuando llama a los pacientes, ellos están atravesando esta crisis no normativa. Y si nosotros vamos pensando en que estamos atravesando una crisis no normativa, podemos sondear, podemos encontrar y podemos buscar activamente patologías asociadas con esta crisis no normativa, ¿no? Porque esto ya es un desorden de nuestra salud, porque claramente el concepto de salud es mucho más amplio, entonces hay una alteración de nuestra base, y si vamos pensando en eso, ya vamos a encontrar algo, ¿cierto? Sí. Eso. Que es transversal a todas esas cosas, así como la hospitalización. O sea, algunas personas te pueden relatar de que sí, que un familiar está hospitalizado, que un familiar finalmente falleció por causa de la pandemia, o que por la pandemia este paciente, familiar que estaba enfermo, un cáncer, algo, no lo pudo velar adecuadamente, o no lo pudo enterrar, o no podido hacer el duelo porque tiene que estar con los nietos. Pucha, innúmeras situaciones que pueden ser eh, llegar colateralmente por causa de la pandemia, Claro. Sí. O ¿no? sea, me tocó ver una O los paciente, terremotos, sí.
Sí, me tocó ver a una paciente que, o sea, le generaba ciertos problemas en cuanto a la salud mental porque tuvo un duelo en marzo por el fallecimiento de un hijo. Entonces, todo el tema de la pandemia, el hecho de que cierren los cementerios, le genera como cierto impacto, o sea, en cuanto a la depresión que está pasando ahora, el hecho de no poder ir a visitar a su hijo al cementerio. Claro. ¿No? Son cosas que no nos imaginamos que pueden tener estos colaterales, ¿no? Yo creo que si todos pensamos que esta crisis no normativa nos afecta de alguna forma, uno puede decir, no me afecta, la verdad es que me da lo mismo la crisis. Sí, pero si tú indagas, en realidad siempre va a haber alguna cosita ahí que te está afectando, ¿no? Hasta conversarlas entre ustedes, los familiares, poder identificarlas, son pequeñas intervenciones que podemos ir haciendo cuando lo tenemos en la mente, porque claramente hay cosas que si nosotros no las tenemos en la cabeza, no las investigamos, no preguntamos, no nos damos cuenta. Eso. Dale, Manuel. Ya, ok. Entonces, ¿qué hacer frente a las crisis no normativas? Es importante permitir la expresión emocional. El permitir un desahogo prolongado y a veces repetitivo puede generar cierto alivio parcial en las personas. Dar tiempo suficiente, ya sea para aceptar la crisis, y este tiempo puede ser prolongado ya que genera un cierto impacto en la familia. Por otro lado, conocer las etapas del duelo, que son la negación, la ira, la negociación y la depresión, aceptación también, que permite principalmente que el duelo no se transforme en algo patológico, ¿ya? Y por último, movilizar la red de apoyo social que están presentes dentro de la comunidad que pueden prestar apoyo a las personas que están pasando por esta crisis, ¿ya? Y eso sería nuestra presentación. Súper completa, la verdad. ¿Qué pasó, Doc? Llegó Tenemos, alguien a su casa. exacto, estamos. Las medidas hay que La están cumplirlas. invadiendo. Sí. Bueno, una gran presentación. La grabación, yo me di cuenta un poquito tarde cuando Mónica me preguntó, la puse a grabar avanzada la presentación, pero estamos igual por YouTube Live y como viene otro seminario, vamos a después dejar los dos en el Educando, ¿bien? Lo que se pudo grabar de este y el que viene. Bueno, Mónica lo fue guiando bastante bien. Siempre las presentaciones nosotros las hacemos con el fin de bajar después a la realidad y poder aplicar algunos casos. Cristóbal, bueno, nos comentó de, por ejemplo, de una crisis vital no normativa como la que estamos viviendo afecta a una persona, a una familia que tiene una patología dada, que no puede cumplir el duelo de la mejor manera. Pero no sé si quieren contarnos alguna otra situación en donde ustedes hayan visto que estas crisis vitales, normativas o no normativas, tienen algún tipo de acción o en la salud de los integrantes de la familia, que ustedes lo hayan podido percibir en sus consultas, o, hoy telefónicas, pero también en el pasado, cuando estuvieron en sus otras rotaciones en internado o en la formación de pregrado en su etapa de licenciatura. ¿No? Eh, Ahí está Cristóbal. Creo, sí. Bueno, me cuesta así como tomar un paciente en particular, pero me ha tocado un par de ocasiones, ahora en realidad ahora con el Cefam Magisterio, donde podemos más que todo ver la historia de los pacientes, el tema del alcoholismo como una crisis principalmente más no normativa, ¿cierto? Que propiciaba más al tema de la violencia intrafamiliar, que por lo menos en el caso que uno iba viendo, la paciente en este caso era una adolescente, que obviamente esto le provocó a sí mismo depresión y tuvo que retirar, o sea, disgregarse la familia, ¿cierto? Esto de separar de irse con su madre, ¿cierto? Y alejarse en este caso el padre, que era el que estaba ocasionando la violencia como tal. Entonces ahí se ve como que
técnicamente la familia, el núcleo familiar se ve dividido en dos. O sea, ya pasa de haber una relación de pareja, ahora solamente de relación madre-hija, ¿cierto? Y con todo lo que esto conlleva, la misma crisis, a pesar de ser esa solamente esa crisis, también conlleva el hecho de tener una crisis del tipo más económico, ¿cierto? El tener que buscar un nuevo hogar para restablecerse, conseguir el trabajo que sea necesario y el cambio que esto conlleva de cambiarse quizás de colegio para la misma adolescente, lo mismo para la madre, de distanciarse de algunas amistades, o, y asimismo, bueno, también no, bueno, en este caso no sale planteado, pero en otros casos, por ejemplo, he visto que también terminan llegando a sus familiares, a sus familias de núcleo. O sea, la madre termina viviendo ahora con la abuela del adolescente y así. O sea, al final es una reacción a veces en cadena, que a pesar de que una crisis no normativa afecta solamente a una familia, termina afectando a otra con esta llegada de un nuevo integrante, como decía la doctora, ¿cierto? Que a veces se estaba ya los hijos supuestamente independizados y ahora vuelve. Eso me ha tocado verlo en varios casos ahora de salud mental más que nada. Perfecto. Eso me gustó, Cristóbal, es un lindo ejemplo. Y también se da una máxima que habitualmente ocurre cuando empezamos a vincular la medicina de familia en general y cuando hablamos de las crisis vitales normativas y no normativas, y queremos bajar a ejemplos concretos. De 100 casos, 99.9 nos caen en patologías de salud mental. O sea, yo siempre insisto que la salud mental y la física son una división absolutamente artificial, que no existe, pero que nos hace sentido pensar en depresión, en trastornos de adaptación, en trastornos ansiosos generalizados. Pero, ¿por qué les pido a ver si hacen un poquito más el esfuerzo y vinculan estos cambios que significan estas crisis vitales, normativas o no normativas, en patologías que no consideremos de índole mental o de salud mental? A ver si recuerdan algún caso, porque esta invitación es para que estemos atentos y podamos tenerlas presentes, porque yo creo que influyen en todos los casos. Yo les voy a adelantar la respuesta: en todos los casos, en todas las patologías, en todas las condiciones de salud, estas condiciones influyen, pero me gustaría que ustedes vayan haciendo el ejercicio de identificar en qué patologías que no sean específicamente el área de salud mental pueden influir este tipo de alteraciones o ciclo o crisis. Doctor, es que yo quería dar un ejemplo, pero también era de salud mental. Voy a dar el ejemplo de salud mental porque es bienvenido. Acabo de ser anfitriona a Mónica porque las cosas que Hola, están ¿me justamente, la que está en casa, la persona que está en casa, me estoy cambiando de compañía de internet. Entonces en algún momento puede que me quede out entre los cambios de conexión. Pero continúen, por favor, Victoria, me interesa mucho saber su bajada a un caso de salud mental, y después de repente alguien más puede pensar de otro tipo de patología. Es que, por ejemplo, a nosotros nos pasó que una paciente que tenía depresión, nosotros la contactamos por teléfono. O sea, es que yo le estoy viendo el lado bueno a la pandemia. La verdad es que la señora, con la pandemia, todo su círculo tuvo que volver a su casa. Volvieron sus hijos, volvieron sus nietos, el hijo que estaba en el extranjero también volvió. Entonces, como que reunió a toda la familia en su casa y producto de que le pusieron cuarentena total, nadie se pudo ir de la casa. Entonces ella quedó con todo su hijo y la verdad es que todos estos meses, que ya son como 6 o 7, ella ha estado como con todo su círculo en su casa y se le acabó la depresión. O sea, como que no se la acabó, pero voy a que ella ha estado mucho mejor de ánimo. De hecho, cuando yo hablé con ella, nada, o sea, no le duele la cabeza, ya no le dolía el pecho, ya no se cansaba, ya no quería ni siquiera tomar remedio. Entonces, como que casi ella me decía que se encontraba súper feliz y que ella sabía que la razón era porque estaba acompañado. Ahora me decía que no sabía qué iba a pasar cuando la pandemia se acabara y todos se fueran, pero por un lado la pandemia no es tan mala en ese sentido. No sé, yo igual lo encuentro positivo. Por ejemplo, nosotros mismos nosotros en internado yo venía a mi casa como una vez a la semana, estaba un día y ya me iba, y el estar acá igual una semana y no sé, hasta tomar desayuno con la familia es algo distinto.
quería decir. Bueno, esas instancias de reencuentro son muy importantes, pero yo te voy a hacer un ejemplo un poco extremo, como para darnos cuenta que a veces lo que hay que hacer es superar las crisis y que las crisis no se muchas veces no se superan llenando el nido de nuevo, o llenando el nido con con los mismos integrantes. O sea, de repente el nido se puede llenar con los nietos, se puede llenar con una nueva forma de comunicación con la familia. Cuando hay papás separados, o sea, independientemente del vínculo que tengan, estable o no, o casamiento, y los niños tienen una edad escolar, lo primero que quieren habitualmente es que los padres vuelvan a estar juntos. Y si uno hace que los padres estén juntos, ellos van a estar felices y se van a sanar de su problema emocional. Pero resulta que los padres se separaron, entre otras cosas, porque estaban haciendo su vida absolutamente desagradable, puede haber hasta violencia en el medio. Entonces, a veces, situaciones que mejoran la salud de algunos de los integrantes se logran en base a cosas que le hacen mal a la familia. A eso me refiero. En este caso es forzado, es porque la situación de pandemia hizo que los hijos vuelvan al hogar. Pero lo natural en la evolución de esa familia es que los hijos estuvieran fuera del hogar. Entonces, sí es una linda señal para darnos cuenta que esa señora necesita enfrentar de otra manera esta etapa del ciclo vital. Reinventarse y poder adecuarse a un futuro que seguramente va a ser nuevamente sin sus hijos en la casa. Claro. Porque ahí estamos viendo la somatización de los dolores de cabeza, de todos esos problemas que la soledad le trae, que está muy bien identificarlo, y que ahora está todo muy lindo porque está con su familia, y qué bueno que esté con la familia, pero a mí me gusta la familia extendida, es un tema personal, histórico, a mí me gustaría, pero no todas las familias pueden tener esa posibilidad, y la tendencia actual es que cada vez los grupos familiares sean más pequeños, que los papás queden solos. Y bueno, en general, estas papás o mamás que tienen un poco el nido vacío, lo que quieren es llenar el nido. Y si tú le devuelves a llenar el nido, se van a sentir bien. Pero muchas veces porque el hijo perdió la pega, o la hija perdió la pega, o se separó y tuvo que volver a la casa. Y las causas que hacen que ella se sienta mejor no son buenas para toda la familia ni para la evolución del ciclo vital. Pero el ejemplo fue muy bueno en todo caso, y sí, esto de la pandemia que nos obliga a estar más tiempo juntos, en las familias que las cosas funcionan bien, nos da más oportunidades de conexión, de comunicación y de fortalecer ese vínculo familiar. En las que funcionan mal o tienen problemas, como decía Cristóbal, puede verse exacerbada la violencia intrafamiliar, el consumo, o sea, a partir de esta situación de pandemia se van a escribir muchos artículos y muchos libros de psicología y de sociología y de comportamiento familiar, seguramente, porque es una experiencia obligada y única que claramente va a dejar muchas cosas que evaluar. Pasemos a un ejemplo menos mental, más físico. No, es que me fui. ¿Qué es lo que quiere? ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de cómo una crisis vital normativa o no normativa puede influir en la salud del integrante de la familia. En áreas que ojalá, puede ser salud mental, pero ojalá, porque vuelvo a insistir, tenemos como eximán a relacionar la medicina familiar con la salud mental. Y los médicos de familia son expertos en atender todas las patologías, además de la salud mental, o sea, hipertensión, diabetes, dislipidemia, patologías digestivas, obstétricas, pediátricas, no solamente salud mental. Entonces, esto del ciclo vital no solamente se aplica para patologías de salud mental, entonces creo que pensemos en la vida cotidiana cómo puede afectar a una persona que tiene un problema de salud el estar cursando una crisis vital normativa o no normativa. Nosotros pudimos ver en Rauco a un paciente que tenía diabetes, que ya era insulino dependiente, que hace ya muchos meses tenía una glicemia horrible, y una hemoglobina glicosilada sobre 9, 10, hasta 11. Y ella decía, no, pues si yo me porto bien, como bien, intento salir a caminar, ahora no, pero antes podía hacerlo, pero como que ya desde un momento a otro se descompensó totalmente. Y el doctor le preguntó que cómo estaba ella, y salió el tema a la luz de que su hijo había recaído en el alcohol,
además se había quedado sin trabajo, estaba preocupada por su nieto, y eso justamente había calzado con la descompensación de su diabetes. Entonces era obvio que lo que había que atacar o poner más atención un poco era en el tema de los niveles de estrés que esa señora podía estar como sufriendo a causa de crisis no normativas dentro de su familia. Eso, creo que eso es lo que quería, ¿cierto? Como... No, yo no quería nada, yo simplemente quiero que cada vez que se enfrenten a un paciente, ustedes No, pero es real, el reflexionen paciente es real. exacto. Siempre piensen en qué etapa de ciclo estará, pero no para hacer un ejercicio de poder hacer ese diagnóstico, sino para ver si eso le puede, además de identificar la etapa de ciclo, que quizás hay alguna crisis vital normativa o no normativa asociada para ver cuánto me puede o no afectar la salud. ¿Qué puedo hacer yo en un paciente tal vez sano, que está en un control de salud, conociendo la etapa de ciclo vital para prevenir que no le pase cosas por los crisis vitales que tiene que cursar normalmente cada familia, y sobre todo si hay una crisis vital normativa? Eso es la intención fundamental de esta parte del seminario. Ahí apareció la cámara René, seguramente porque está deseoso de dar su aporte, así que le doy la palabra, profesora Bendaño. Estaba escuchando con mucha atención, la verdad. Y como a modo de complemento de lo que dijo la doctora Carrasco, el doctor Constella y los internos, vivimos ciertas situaciones críticas y claramente esta pandemia ha traído malas situaciones y otras buenas situaciones, como el ejemplo que puso la Victoria, de esta paciente que claramente se resiste al ciclo vital que está viviendo, pero está viviendo ahora claramente una zona de confort, en donde todos sus polluelos volvieron al nido de manera temporal, que es lo que a lo mejor hay que trabajar con algunas personas o con algunos pacientes, este ejemplo, que esto es temporal y que tenemos que prepararnos porque en algún momento ellos van a retomar su vida laboral, familiar, social, y ella va a volver a estar de la misma manera, ¿ya? Hemos visto en estos últimos tiempos hartos casos complejos, ¿ya? Que ha traído toda esta crisis no normativa y que yo en lo personal he visto pacientes con muchas dificultades, pero con una red de apoyo potente, familiar, enfocada en los recursos que logro rescatar de esta crisis no normativa es que está la familia más unida, ¿ya? Esa es como la conclusión mía del cuando he trabajado con pacientes viviendo esta crisis no normativa. Veo yo que hay un buen colchón familiar y un buen apoyo familiar para enfrentar esta situación o para sentirse apoyados de lo que están viviendo, ¿ya? Pandemia, cesantía, problemas que lleva a la cesantía, problema económico, una mirada bien sistémica, porque esta pandemia trajo muchas cosas o muchas limitaciones, no solamente el estar encerrado en la casa, sino que estamos encerrados en la casa, probablemente estamos suspendidos laboralmente, o me echaron del trabajo, o quebró la empresa en la que trabajaba, de ahí viene todo el tema, o estas secuelas que trae el problema económico, el encierro, y un montón de muchas dificultades que si lo vemos de una manera macro, cómo aterrizamos en la familia y cómo vemos que esta dinámica familiar se ve alterada por múltiples factores que, la verdad, situaciones bastante complejas, y en algunos vemos cómo ha logrado resolver la familia estas crisis, o cómo han logrado generar un equilibrio para que no siga aumentando el nivel de estrés a nivel familiar. Yo siempre hablo y rescato de algo complejo que estamos viviendo, rescato recursos, tanto personales como familiares. Los chicos que están pasando por el magisterio, hemos hablado harto del cómo poder rescatar esos recursos y poder transmitírselos al paciente, a la familia, y reforzar lo bien que están haciendo esto, ya, porque igual es súper importante el rescatar, ya, el buscar excepciones en estas situaciones críticas, que las excepciones nos ayudan a aumentar más excepciones. Probablemente esto también ayuda y fortalece al paciente y a la familia, que probablemente
alguien externo a esta familia se dio cuenta de lo que estaban haciendo y lo que estaban haciendo lo están haciendo bien. Entonces, es como una manera de reforzar positivamente lo bien que lo están haciendo frente a estas situaciones críticas no normativas que estamos viviendo. Eso, doctor. Muchas gracias. Mónica, ¿alguna Sí. aporte? Sí, bueno, yo quería resaltar algo ahora importante, que ustedes tienen una herramienta súper valiosa, ¿cierto? Que están, los que están en Magisterio y en Maule, sobre todo, bueno, con Gonzalo estamos viendo ahí lo de Rauco para repuntar con las telellamadas. El problema de Rauco es que en general en la parte rural se está viendo presencial, entonces Gonzalo Basal, el que hace rural, visita a todos los pacientes casi, entonces hace las rondas, atiende la posta y el resto visita domiciliarias de las cuales ustedes no pueden participar por ahora. Pero bueno, tema aparte, quería, bueno, lo que están llamando, así, nosotros estamos en una crisis, ¿verdad? Estamos con una alerta sanitaria por una pandemia, por un virus que estamos aprendiendo a conocer, estamos descubriendo, estamos viendo cuál es el comportamiento, entre otras cosas, pero como decía el doctor Consterla, tenemos esta parte que siempre ligamos mucho la medicina familiar con la medicina, con la salud mental de los pacientes, que claramente es algo en la cual nos preocupamos, nos asentamos y trabajamos con ello, pero la parte biológica en sí, de la patología, de la enfermedad, se ha dejado un poco de lado en algunos lugares más que en otros, y ya que ustedes están en este trabajo, investigar, o sea, vemos que están diagnosticando súper tarde los cánceres, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? ¿No? El control metabólico de las patologías crónicas, buscar signos de alarma, cuando uno llama, está súper bien y qué bueno que hagan esta medicina centrada en el paciente, en saber en cómo está, pero no olvidar que también son médicos en el que pueden investigar signos de alarma y hacer una historia clínica minuciosa de toda la patología, de la sintomatología que pueda tener este paciente. Entonces, ir registrando eso es súper importante. Y era eso lo que quería aportar ahora para cerrar este seminario, ¿no? Que estamos viviendo una crisis normativa y claro que esta crisis normativa nos afecta de muchas formas, sobre todo en la emocionalidad, o sea, este síndrome de la cabaña, muchas personas no quieren salir a la calle, en cambio otros que tachan de irresponsable al que sale, el que no sale, entonces hay muchos juicios de por medio que podemos trabajar, que podemos saber el sentir de nuestros pacientes, cómo lo están pasando, cómo lo están viviendo, cómo están sufriendo o usando esta pandemia, cómo se están vinculando con su familia, ver ese vínculo, si es un vínculo sano o no, entre otros, no olvidar la parte en sí de la medicina y buscar eso activamente va a salvar vidas. Y tenemos que tenerlo presente en cada una de las llamadas que hacemos también. Sí, yo Eso. quisiera solamente complementar que el ciclo vital familiar que ustedes presentaron es un ciclo vital de una familia tradicional. Hoy cada día más, siempre han existido, pero cada día más son más visibles otras soluciones de familia, que ustedes lo hablaron seguramente en el seminario de la semana pasada, y que existen, por si quieren revisar, a los compañeros les hicimos mandar como tarea hacer ciclos vitales para otro tipo de familias, porque no en todas las familias pasa lo mismo, y aquí estamos hablando de familias heterosexuales que tienen hijos. Bueno, también hay ciclos vitales para los otros tipos de familias y también tienen crisis vitales normativas y no normativas. Los invito a, como les va a tocar atender a todo tipo de personas, que también estén preparados para poder identificar qué les puede pasar a ellos, ¿bien? Y siempre recuerden que que las crisis vitales pueden afectar a cualquier cosa. Pueden afectar, como decía la doctora Carrasco, si yo tengo ganas o no de hacerme exámenes preventivos, por ejemplo, porque estoy tan preocupado, focalizado en una crisis que no me hago el Papá Nicolau, por ejemplo, cuando corresponde. Y eso La puede ser... vacunación infantil bajó muchísimo, la Exacto. nacional de inmunización. Muchas cosas, así que un lindo tema, parece un cuentito, pero el cuentito que es cuentito infantil, es el seminario que parece el cuentito,
porque uno nace, crece, va, se desarrolla y muere, tiene de fondo ese trasfondo, que es poder identificar cómo afecta la salud de los individuos y la familia. Si quieren, respiramos profundo, nos damos unos 3-4 minutos y pasamos al segundo seminario. Sí. Ya. Deje ver. Ahí sí. Ya. Bueno, a nuestro grupo le tocó el tema de estructura y dinámica familiar. ¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos. Esperemos que esto sea menos, ya que nos queda todavía. Ay, no puedo ponerla ya. Ya, disculpa. Ya. Primero que todo es importante aclarar, así también como la semana pasada nos comentaron nuestros compañeros, ¿a qué nos referimos con el concepto de familia? Según lo que conversamos y preguntamos a compañeros, de acuerdo a la semana pasada, y lo que pudimos buscar, no es posible dar una definición uniforme del concepto de familia. Existen diferentes definiciones, pero para distintas personas, distintas sociedades, distintos estados, la definición es diferente. Algunos de estos ejemplos son los de la Constitución Política de la República, que la establece como un núcleo fundamental de la sociedad, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que la definición no debe restringirse solamente a la pareja y a los hijos, sino también se puede considerar a otros parientes como teniendo una familia más extensa. ¿Qué es lo importante en este caso? Es importante definir cuáles son las funciones que debe cumplir la familia. Primero que todo, se tiene como punto la satisfacción de necesidades económicas. Es función de la familia proveer alimentos, vestimenta y calzado a sus hijos, o no sé, abuelos, viendo si es extendida o no, biológicas y afectivas. ¿Por qué es importante acá? Porque la familia es el primer núcleo de apoyo frente a las crisis o problemas que puedan surgir entre los hijos o entre familiares. Entonces, por eso es importante que estas necesidades se vean cumplidas para no generar alteraciones. También es importante en el tema del desarrollo psicosocial. Aquellos niños que tienen un apego seguro en el cual se puede recibir como sus inquietudes, vamos a tener el desarrollo de una autoestima mejor cuando estos sean adolescentes y posteriormente adultos. También la familia ayuda a la formación de identidad. Garantizar la continuidad de la cultura. ¿A qué se refiere con esto? Es función de la familia, dentro de lo posible, también contextualizando a nivel del nivel socioeconómico que podemos entregar a los hijos, que estos reciban educación, ojalá de calidad, y que puedan constituirse en entes que puedan aportar a la sociedad. Y esto nos va a ayudar a adaptarnos a la sociedad y tener un sistema adecuado. Entonces, lo que es importante acá es que la familia puede cumplir muchas funciones, pero lo importante es la combinación efectiva de todas estas funciones para tener un desarrollo óptimo. Como ejemplo, se puede tener que hay familias que no tienen carencias socioeconómicas, pero sí tienen carencias afectivas. Entonces, lo importante es llegar a un equilibrio para de esta forma que haya un desarrollo adecuado. La familia como determinante de la salud. Es importante decir que la familia puede ser cuna de amor, de soporte, pero también puede ser cuna de estrés, de peleas, o momentos que nos pueden desestabilizar. Entonces, igual es importante cómo puede incidir esto en nuestra salud. La familia nos otorga un capital emocional, autoestima, resiliencia y redes de apoyo. Y esto puede influir en cómo aparecen las enfermedades, algunos cursos de estas y cómo soy adherente a mis tratamientos o no. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Tenemos un paciente que padece diabetes, no es adherente, pero sin embargo, si tiene un hijo que le dice que, no sé, papá, preocúpate por tu salud, quizá el paciente, al ver la preocupación de su hijo, tenga más adherencia a su tratamiento. Entonces, por eso es importante cómo van interrelacionándose los diferentes entes de la familia.
existe un estudio, que es una revista que lo tenemos en la cita posteriormente, y aquellas familias que son disfuncionales tienen una incidencia más alta de enfermos crónicos con pobre control de su enfermedad. Disfuncionales definidas como con violencia intrafamiliar, consumo de drogas, consumo de alcohol o ambientes un poco adversos. Entonces, la familia puede ayudar o precipitar ciertas conductas preventivas o de riesgo, como el tema de los hábitos alimenticios. Muchas veces los pacientes nos mencionan de que es hereditario el tema de la diabetes. Si bien tiene un componente hereditario, también muchas veces los hábitos, los cambios, o sea, los estilos de vida que nosotros entregamos a nuestros familiares, o los que vemos como normalidad, muchas veces nos puede ayudar al desarrollo de la enfermedad. Ya. Entonces, la familia como determinante de salud es importante, que sería un concepto de mediador de salud de enfermedad. Ya. Es un poco aplicado con el tema de teoría de sistemas y familia. La familia se conceptualiza como un sistema, donde distintas entidades conforman unidades con historia y dinámica propias y actúan como un medio en el cual continuamente ocurren transacciones interpersonales. Tenemos a nivel de microsistema la familia, sus amigos, mesosistema, relaciones con el trabajo, vecinos y así progresivamente. Entonces la familia va a tener una conformación de sistema y que va a tener dentro de ellos distintos subsistemas, ¿ya? ¿Por qué se considera que es un sistema abierto? Ya que es un sistema en el cual ingresa y sale información y esta puede ser regulada, ¿ya? Se estimula el crecimiento de sus miembros mediante la adaptación a cambios y está en constante transformación, aprendizaje e interacción. Basada en la teoría de sistemas, existen ciertos principios que nos van a ayudar a comprender y poder aplicarlos muchas veces cuando abordamos un paciente. Hablamos del principio de la totalidad y no la sumatividad. ¿Qué significa esto? Significa que la familia no es como una suma de cosas solamente, sino que todas las personas que participan de la familia se relacionan de forma diferente y van a tener resultados diferentes. También el tema de la retroalimentación. Frente a diferentes estímulos vamos a tener diferentes respuestas. Y la familia siempre va a tender a la búsqueda de un equilibrio interno. Muchas veces vamos a tener como orientados a conseguir una finalidad objetivo, y estos objetivos pueden ser como diferentes orígenes que tenemos un resultado, o un mismo origen que tiene diferentes resultados. Y dentro de la misma familia vamos a tener el tema de jerarquía, que vamos a tener como entes no autoritarios, pero sino que van a tener más autoridad por sobre los hijos, que serían en este caso los padres, que se tiene que ver eso. Y una causalidad circular, que finalmente las familias no tienen que verse como organismos lineales, sino que diferentes efectos se pueden relacionar con causas y estos pueden ser a la viceversa. ¿Por qué es importante desarrollar en la consulta el tema del pensamiento sistémico? Ya que desarrollar el pensamiento sistémico nos permite una mejor comprensión de las situaciones y la relación entre los sucesos de los problemas que pueda padecer la familia. De esta forma podemos influir de mejor forma y vamos a poder implementar métodos más eficaces para resolver problemas. Entonces, nuestra atención debería ir dirigida en el enfoque de la relación de la familia como un ente circular, no lineal, y contextualizar cada evento que ocurra de acuerdo a los hechos y el ambiente en el cual se nos presenta. Igual como hablábamos hace un rato, de los ejemplos que van a aparecer en su familia o el medio externo, esto puede tener una alteración. Entonces, por eso es importante contextualizar todo lo que va sucediendo. Esto también se mencionó la semana pasada, pero esto va a ser un modo de recordatorio para que vayamos a tener un desglose más adecuado, que son los tipos de familia. Fundamentalmente tenemos las familias según su desarrollo, donde se tiene la familia moderna, que se considera como la familia en que la madre trabaja iguales en condiciones que el padre, o aquella sin figura paterna. Tradicional, en la que el padre es el único proveedor de sustento para la familia, disculpe.
y la madre se dedica al hogar y a los hijos, arcaica, donde se tiene como el prototipo de la familia campesina que se sostiene de los productos de la tierra, que actualmente, como el predominio de las familias como rurales, que estarían un poco englobadas en el tema de los arcaicos, en la región del Maule son solamente el 12,2%, pero igual es importante considerarlo. Y bueno, me estaba adelantando un poco. En cuanto a la tipología familiar, también tenemos las rurales, que son las que habitan en el campo y no cuentan con todos los servicios intradomiciliarios, que esto ha ido a la baja desde el año 2006 hasta el último censo del 2017, donde tenemos este dato de 12,2. Suburbanas, donde tenemos características de medio rural, pero está ubicada entre medio urbano y urbana. En cuanto a Chile, la región de los ríos y ñubles son aquellas regiones donde hay mayor porcentaje de familias de tipo rural. Y la región metropolitana es la que, y con la Atacama son las que menos tienen. Bueno, continuando con la tipología familiar, también podemos ver las familias según su integración. Al revisarlas según su integración, nosotros vamos a tener familias que son integradas, semi-integradas y familias desintegradas. Cuando hablamos de una familia integrada, hablamos, según la definición, de que los cónyuges viven en la misma casa, pero ambos cumplen sus funciones, las funciones que se les tienen asignadas a ambos. Cuando hablamos de una familia desintegrada, es que los cónyuges se encuentran separados. Y semi-integrada, ambos viven en la casa, sin embargo, no cumplen con las funciones que ambos tienen designadas dentro de la familia. Dentro de la tipología familiar, es importante también hablar de la composición de las familias. Nosotros vamos a tener familias nucleares que van a ser, por ejemplo, biparentales con o sin hijos. Aquellas biparentales, nosotros vamos a tener un jefe de familia que se va a acompañar de su cónyuge y de sus hijos o hijas. Y las sin hijos, por supuesto, vamos a tener al cónyuge acompañado del jefe de familia. Dentro de la familia seminuclear o monoparental, lo que vamos a tener es a un jefe de hogar que va a estar acompañado por sus hijos o hijas. La familia extendida es como la familia que hablábamos delante, una familia que aparte de nuclear, se van a agregar otros miembros de la familia, por ejemplo, pueden ser tíos, abuelos, primos, que también van a estar dentro de este núcleo, por eso se llama extendida. Y dentro de la familia compuesta nosotros vamos a tener, que es una variante en la que bajo el mismo techo vamos a tener, por ejemplo, dos parejas. ¿A qué me refiero con esto? Que van a compartir la misma casa, familias que no necesariamente tienen consanguinidad, sino que no necesariamente son parientes entre ellos. Bueno, aquí podemos ver unas imágenes de lo que yo anteriormente estaba hablando, una familia nuclear, que es la que se ve arriba. En la parte de abajo se veía una familia que era como más extensa. También es importante que aquí, sigue nomás, Nelly, que aquí quisimos colocar algo del censo. ¿Por qué? Porque en el censo 2017 también se resaltó cuáles son los tipos de hogares. Dentro de estos tipos de hogares nosotros podemos ver que los hogares unipersonales se incrementaron en un 6,7% desde el censo del 2002 al de 2017. Estos cambios, según lo que se pudo llegar a como a interpretación de lo que era el censo, es que corresponde a la transición demográfica que es lo que está experimentando nuestro país. Es importante también resaltar, avanza, ahí, el jefe de hogar, no, devuélvete, los jefes de hogares. Dentro de esta tipología, nosotros podemos ver que en los jefes de hogares, acá los separaron por el sexo. Si ustedes se dan cuenta, en las familias, por ejemplo, de tipo monoparental, nosotros tenemos más jefas de hogar que jefes. Dentro de un total de 717.000 familias, nosotros encontramos muchas más jefas de hogar que jefes, que fue como algo de lo que ha llamado mucho la atención. También en el resto de las familias, la transición, por ejemplo, en las familias nucleares pero biparentales, todavía encontramos como esa transición en la que se encuentran más jefes de hogar que jefas, pero con el tiempo ha ido cambiando mucho. Bueno, acá podemos ver las dimensiones de la familia que influyen en la salud y en la enfermedad. Todo esto lo vamos a ir comentando ahora, en las siguientes diapositivas que vienen. Para empezar, vamos a comenzar con la estructura de la familia. Según Minuchin, la familia es un sistema abierto, en que hay permanente cambio o interrelación de nosotros, de los miembros que formamos esta familia, que cumple con un objetivo externo y otro interno, que le va a dar sentido, identidad, pertenencia a este grupo familiar.
y también que va a separar a cada uno de sus individuos de una forma de que los va a hacer seres individuales. Dentro del objetivo interno implica o se centra en la protección psicosocial de sus miembros. Y dentro del objetivo externo nosotros vamos a tener que se refiere a cómo nos acomodamos a esta cultura. Dentro de esta teoría estructural de funcionamiento familiar de Minuchin, lo que podemos hablar es que nosotros tenemos que hay un conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. ¿A qué se refiere esto? Que hay un conjunto invisible de límites en los que mi familia o cualquier familia se va a organizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura, lo importante de esto es tener una estructura relativamente fija y estable. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sustentación de tareas y de funciones. Y esto también nos va a poder permitir tener un sentido de pertenencia y tener protección del exterior. A su vez, aparte de una estructura relativamente fija y estable, también es importante, cambia de diapo, por favor. También es importante, aparte de que sea fija y estable, que también tenga un grado de flexibilidad esta teoría. ¿Por qué? Porque también nos tenemos que acomodar a los requerimientos de cada familia. Es importante que cada familia tenga sus tareas, pero también es importante que nos acomodemos a lo que está pasando en cada etapa del desarrollo. ¿Y qué nos va a permitir esto? Tener un desarrollo familiar y también dejar que la persona se desarrolle en un proceso individual. Dentro de esta teoría estructural, nosotros también tenemos que hay una organización que se da en subsistemas. Subsistemas que vamos a explicar a continuación, pero tenemos el subsistema conyugal, parental, fraterno. Dentro de estos subsistemas, ¿por qué es tan importante? Porque puede haber una desviación respecto al nivel de tolerancia del sistema. ¿A qué me refiero con esto? A que hay veces que hay un desequilibrio. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre ese desequilibrio? Nosotros tenemos la presentación de un síntoma. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque Minuchin habló del diagnóstico estructural del funcionamiento familiar, donde se hicieron la siguiente pregunta. Avanza un poco. ¿Cuáles son las interacciones que llevaron a una desviación tal que el sistema es necesario como un mecanismo, que el síntoma es necesario como un mecanismo regulatorio? Dentro de toda esta organización, Minuchin habló, dentro de esta teoría estructural, de que es necesario hacer un diagnóstico estructural, es decir, hacer algo acerca de la manera en que las personas se sitúan frente a eventuales contactos entre ellas y con los otros subsistemas. ¿Avanza? Ahora tenemos que hablar igual de los subsistemas para poder entender cómo se relaciona una familia. Aquí tenemos el subsistema conyugal. Victoria, ¿te puedo interrumpir un segundito? Mira, vuelve una Nelly. Nelly, vuelve. Ahí. ¿No? ¿De qué nos sirve entender esto que decía Minuchin? ¿Qué lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos aplicar? En lo que estábamos, Esta diapo. o sea, en lo que estábamos viendo anteriormente en el seminario anterior, en las crisis. Ya, pero ¿de qué nos sirve? ¿Qué es lo que dice Minuchin? ¿Cuál es la teoría de él? Así como, ¿para qué es necesario estudiar la estructura para poder tratar una familia? Se me ¿No? quedó ¿Cuál es pegado. la principal hipótesis? ¿Por qué él empezó a estudiar? ¿Ahí? Ahora sí, ahora lo escucho bien. Puta, que estoy Es con que- la conexión pésima, sí. Nelly, ¿puedes retroceder una? Por favor, una. Ya. Minuchin empezó a investigar todo esto porque él cree que, o sea, lo que él planteó era que la familia es un sistema abierto, que eso es como el concepto que se tiene. Entonces, ¿por qué es importante estudiar Ya. esto? Porque este sistema abierto tiene, dentro de él, tiene una forma de organizarse. Entonces, la forma en cómo se organiza va a determinar cómo esta familia va a poder ir afrontando las crisis, va a poder ir estableciéndose, va a poder ir pasando de una etapa a otra. Entonces, al final es importante porque uno puede aprender cómo interactúa esta familia. pero Si si no sabe cómo interactúa, puede determinar cuáles son los problemas de esta familia y cómo solucionarlos. Aterricémoslo a alguna historia, algún caso. Yo estoy segura que en tu vida has conocido alguna familia así que puedas ejemplificar. ¿Se te ocurre algún caso, alguna historia que puedas ejemplificar con esto? Sí, igual, ¿No? sí. A ver, cuéntanos, porque mira, hay unas cosas como súper, como hitos para poder entender cómo podemos aplicar esto, ¿no? Por ejemplo,
llega una familia, yo te voy a dar un ejemplo y después tú me puedes decir otro, ¿no? Llega una familia al consultorio con este doctor y la madre dice, el niño empieza a hacer pataleta y la madre le pasa el teléfono al niño y le dice que espere afuera, ¿no? Y la mamá le dice al doctor, por ejemplo, no, ya yo no puedo hacer nada de caso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay una alteración de la estructura, del rol. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es, usted le va a decir a su hijo, ¿no? Porque en realidad el rol que usted tiene en esa familia es de la madre. Entonces, yo como externo no tengo que decirle a su hijo que se quede quieto porque yo no soy una figura que va a romper eso. O sea, ¿se entiende? Entonces yo necesito volver a esa integridad familiar, a esa homeostasia, a esa estructura, para que sea, digamos, el padre o la madre o quien va a dar las directrices de comportamiento de esa familia, ¿no? O es como el caso en el que, no sé, una persona se jubiló, ¿no? Se jubiló esta persona y solo por el hecho de jubilarse los hijos quieren que la señora se vaya a vivir a su casa, ¿no? Entonces llegan a la consulta y te dicen, doctor, lo que pasa es que yo no me quiero ir a la casa de mi hijo, yo me quiero quedar acá. Entonces, ya, pero ¿cuál es su posición frente a eso? ¿Por qué usted me pide ayuda a mí para que yo le pueda decir a sus hijos que usted no se quiere ir a vivir con ellos? ¿No? ¿Qué es lo que pasó con esa estructura? Usted tiene la estructura suficiente, usted puede decidir y si no quiere irse, no se va, ¿no? Entonces yo empodero a esta paciente, trabajo con ella, veo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en qué la puedo apoyar para que ella finalmente no se vaya. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué es lo que se dedicaba a él y a qué es lo que se refiere cuando habla de la importancia de estudiar esta estructura? No de estudiar la estructura familiar, de estudiar los roles, porque ahí es el núcleo donde se desarrollan las enfermedades o los deterioros de esta estructura que pueden ser disfuncionales, y si nosotros arreglamos esa estructura, muchas de esa disfuncionalidad va a volver a ser funcional. ¿Hola? Sí, sí se escucha. Ahora, No sé si ahora tienes se escucha. algún otro ejemplo, Victoria, que quieras. Perfecto. No, es que Sí. igual los que Ya. usted dijo quedaron No sé si como tienes claros. algún ejemplo ahí que quieras. O sea, los ejemplos que más hemos visto era como el ejemplo del niño que, por ejemplo, tiene déficit atencional o se lleva a la consulta por primera vez y la mamá le dice que tiene déficit atencional. La mamá recurre primero al profesor para decirle que el profesor lo controle en la sala de clase, después recurre al doctor para que el doctor lo controle porque ella ya no sabe qué hacer. Bueno, en primera instancia quizás lo intentó con el papá, o con la otra figura paterna o de autoridad que tenía, y ya siguió como avanzando en la instancia hasta que el niño se da cuenta, como entre comillas, que su mamá no es capaz de lidiar con él. Y hay muchas veces que estos niños, nosotros por ejemplo lo veíamos en psiquiatría, estos niños al final se dan cuenta que su mamá no es la figura de autoridad y que pueden como pasar esa figura y que en realidad la mamá no le va a poner nunca normas ni le va a poner límites, porque recurre a otra persona para poder ponerle un límite o una norma. Ese era como el ejemplo que quería dar después, pero lo doy ahora. Eso. Ya, entonces por eso es que es importante como entender esto, cómo romper esa estructura, cuáles son, cómo trabajar esta teoría, o cómo implementarla, cómo darse cuenta cuando yo realmente estoy haciendo eso. Continuamos. Nelly. Avanza, hermano. Ya, estábamos hablando de los subsistemas familiares, donde el primer subsistema que vamos a hablar es el conyugal. El conyugal está compuesto por la pareja. Esta pareja está unida por un vínculo de afecto que al final los ha hecho este vínculo formar una familia. ¿Para qué sirve este subsistema conyugal? Ellos van a ser los que van a negociar, que van a organizar las bases de la convivencia y que van a mantener una actitud
que al final sea recíproca, para poder ver cómo va a ser su relación interna y también la relación con los otros sistemas. Es importante, y algo que está en ese cuadrito celeste, es que cada miembro puede pertenecer a más de un subsistema. ¿Por qué? Porque yo, aparte de ser hija, también soy hermana, o también puedo ser madre. Así que, por eso. Avance. El otro subsistema del que vamos a hablar es del parental. Aquí también tenemos que, como les dije, antes hablábamos del padre y la madre, por ejemplo, que era el subsistema conyugal, y aquí hablamos, por ejemplo, de uno de los cónyuges, cómo se relaciona con su hijo. Y aquí, ¿qué es lo importante? Que además de que hay un vínculo de afecto, y quizás un vínculo biológico donde no siempre debe haberlo, también es importante desarrollar habilidades de socialización, nutritivas y educativas, y definir que este subsistema se considera como un subsistema ejecutivo de la familia. Es importante definir que este subsistema parental es súper importante, porque va a determinar también las reglas que nosotros vamos a tener y también determina las jerarquías, que también va a ser un concepto que vamos a ir avanzando más adelante. Y por último, el último sistema que vamos a ver es el filial. Este está formado por los hijos. Aquí tenemos un subsistema que es importante porque por fin ayuda a entender cuál es el aprendizaje entre hermanos, entre comillas, pero entre figuras iguales, entre figuras que tienen la misma autoridad y que tienen como, entre comillas, el mismo rango. Por lo tanto, ayuda a aprender la negociación, a cooperar, a poder trabajar juntos para poder conseguir, por ejemplo, un objetivo. Dale. Aquí, más que nada, este esquema lo pusimos con el fin de que se entienda un poco. Vamos a ir explicando los otros conceptos que están en este esquema, pero lo puse porque, por ejemplo, aquí podemos ver el subsistema conyugal, parental y filial. Dentro de todos los subsistemas ustedes pueden ver la palabra que dice límites. Vamos a explicar lo que significan los límites. Pero es importante que ustedes puedan ver que estos tres subsistemas se van a ir interrelacionando. Aquí, por ejemplo, el subsistema conyugal habla de la negociación, de lo que yo les había hablado, de mantener una actitud que sea recíproca entre ellos. El filial habla de la negociación, de cooperar, de mantenerse como iguales, de poder trabajar juntos para poder generar objetivos. Y el parental, que es poder relacionarme a la vez como se relaciona una pareja, también poder relacionarse con su hijo, poder relacionarse como ese padre con el hijo para poder socializar, para poder entregar conocimientos, para poder entregar educación. Aquí, ¿cuáles son los problemas según Minuchin de la estructura familiar? Bueno, esto igual como que lo conversamos un poco en el punto de arriba, pero, por ejemplo, el conflicto de pertenencia a los subsistemas. Ese es un problema súper importante según Minuchin, porque, por ejemplo, en uno de los papers que va a estar más citado más abajo, lo que se hablaba es que él comentaba que, por ejemplo, no siempre un hijo se siente tan perteneciente como a ese subsistema, o un padre se empodera tanto en su rol como de padre. Y al final terminan confundiéndose como un poco los límites, lo que él también señalaba en la disfunción de las fronteras. Cuando estos límites se pierden o estos límites se mezclan, también podemos generar una disfunción en la estructura familiar. También es importante los trastornos que se generan en la relación, pero no solo entre la familia, sino de la familia con el entorno. Y también hay reacciones que pueden ser inadecuadas, exageradas o insuficientes, que también son importantes dentro de las relaciones que se dan en la familia. Los límites, tal como ya había comentado un poco, los límites son las reglas que van a determinar qué miembros de la familia y de qué manera van a hacer una determinada transacción. Es decir, cómo va a actuar ese miembro y por qué él puede participar en algo o no. Para que el funcionamiento sea adecuado, más que nada los límites tienen que ser claros. Deben definirse con precisión, mientras que es importante que cada subsistema pueda desarrollar sus funciones y no interferir con el otro. Entonces eso es súper importante. Es importante que acá nosotros tenemos los tipos de límites según Minuchin, un límite rígido, donde, por ejemplo, sinónimos tenemos que autoritario, es impermeable, tenemos un límite que va a ser flexible, donde nosotros tenemos que puede haber negociación, normal, ser semipermeable, una familia que es funcional, y también vamos a tener esos límites que son porosos, difusos, invasivos, permeables, donde nosotros vamos a poder hablar como una familia un poco más caótica. ¿Por qué es importante esto? Porque los límites van a permitir el contacto entre los miembros del subsistema y los otros. Ya, la dinámica familiar, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. La Organización Panamericana de la Salud
La comprende desde la interacción y los procesos que se generan dentro del sistema familiar y que lejos de ser estático están en continua transformación y cambio y que van a llevar al entendimiento de cómo funciona el sistema familiar en sí, dentro de sí mismo y también como una red vinculante, ya sea con otros sistemas familiares o con las instituciones o mundo social. Va a definir el grupo parental, va a establecer los derechos y obligaciones de cada miembro y se va a sustentar en la comunicación, la interacción y la socialización. Nelly. Ya. Según Olson, Russell y Sprinkle, dice que se compone de 3 elementos principales que son la comunicación, la cohesión y la adaptabilidad, y que mediante estos va a ser la capacidad de la familia para enfrentarse a los estresores y las crisis. Entonces, el primero es la comunicación, que como dice aquí es el proceso de influencia mutua, que influye tanto en los mensajes verbales y no verbales. Y los no verbales son muy importantes dentro de la familia porque hay una relación de afectividad emocional de por medio que lleva a la interpretación mayor de los gestos, de los silencios, de la comunicación más allá de las palabras. Implica la destreza de escuchar, empatía, expresividad, permite transmitir emociones, pueden ser simétricas, ya sea cuando la relación es de par a par, por ejemplo, entre 2 hermanos de más o menos la misma generación, de la misma edad, y asimétrica como con un hijo y un padre. ¿Qué va a pasar? Que como dije, como se genera este nivel de confianza, o sea, este nivel de comunicación, puede avanzar en él. Que, bueno, me costó un poquito entenderlo, pero encontré esta imagen que siento que lo muestra bien, que el mensaje y el metamensaje se contradicen, y haga lo que haga la persona, no va a estar haciendo lo correcto, por decirlo de una forma. Por ejemplo, en este dice, no presta atención a este cartel, pero al leerlo ya le estás prestando atención. O, por ejemplo, si un padre le dice a un hijo, no seas tan obediente, al decirle eso, si el niño no es obediente, está haciendo caso a la indicación del padre y está siendo obediente. Y lo contrario tampoco funciona. Avanzan ahí. Después tenemos la cohesión, que es el nivel de unión emocional que hay entre los miembros de la familia y va a determinar si los intereses son muy parecidos, si las amistades que tienen los miembros son dentro del mismo núcleo familiar, si los espacios de cada uno están claros, si los límites están claros, si las decisiones son en familia o cada uno es capaz de tomar sus propias decisiones. Y en base a esto tenemos 2 extremos. Uno es la familia desligada, en que la cohesión es mínima, los miembros son totalmente individuales, independientes, y los límites de cada uno son rígidos. Y en el otro extremo tenemos las aglutinadas, en que los límites son totalmente difusos, la cohesión es máxima, y entre medio tenemos las separadas y las conectadas, en que las separadas, si bien tienen lazos con la familia, son cercanos, generalmente son independientes, pueden tomar sus decisiones solos. A diferencia de las conectadas, en que la unión es mayor, tienen igual sus propias amistades, su espacio, pero todas las decisiones se toman en familia. Después tenemos la adaptabilidad familiar, que es cómo la familia se logra cambiar, ya sea el poder, las reglas, las normas que tienen, frente a una crisis o situación para poder superarla. Entonces, el ideal como es lograr un balance entre ser flexible, pero tampoco como el extremo de demasiada adaptabilidad porque se pierde la estabilidad de la familia.
Entonces ahí vamos a tener familias, los extremos serían las familias rígidas que no tengan capacidad de adaptarse, y las caóticas que por el contrario sean muy abiertas al cambio y pierdan la estabilidad. Y en el medio más estable estarían las estructuradas y las flexibles. Tenemos el Fases 3, que es una herramienta que permite evaluar 2 de las 3 elementos de la dinámica familiar, que son la cohesión y la adaptabilidad, que mediante este cuestionario va a arrojar un resultado que avanza en él. Nos va a dar todas estas posibles familias, donde en los extremos estaría la caótica desligada, la caótica aglutinada, la rígida desligada, la rígida aglutinada. Como ven, mezcla los conceptos entre la cohesión y la adaptabilidad. Y las más estables, las más adaptativas serían las flexibles separadas, flexible conectada, estructurada separada y estructurada conectada. Ahora tenemos los roles que van a ser la función que cumple cada miembro de la familia dentro del sistema familiar y que permiten mantener la estabilidad de la familia. No es algo consciente, no es como que uno de los miembros diga, ya, tú eres esto, tú tienes que hacer esto otro, sino que se da de manera inconsciente y según lo que la persona cree que se espera de uno, como miembro de esa familia. Los roles van a ser complementarios y no son excluyentes. Tenemos el rol instrumental, que es básicamente el rol de la responsabilidad, de las normas, del sustento económico, y que tradicionalmente se le adjudicaba al hombre. El rol afectivo, que es el rol de, como el nombre lo dice, de la afectividad, de los lazos, de enseñar los valores. El chivo expiatorio, que es como aquel al que se le carga como que se le pone la carga de la familia encima. Está la parentalización, en que un miembro de la familia, generalmente un hijo, asume el rol de un padre. Está el miembro periférico, que es el que se relaciona lo menos posible con la familia. Y tenemos el concepto de centralidad, que tiene que ver como con la importancia y el lugar que ocupa dentro del sistema, que esto también tradicionalmente estaba enfocado en el hombre y las mujeres quedaban más marginadas dentro de esto, y eso ha ido cambiando. Después tenemos las reglas y normas, que son a los acuerdos que se llegan dentro de la familia para organizarse. Pueden ser implícitas, explícitas, pueden heredarse. Por ejemplo, cuando se forma una nueva familia, cada persona de esa nueva familia traía sus propias reglas de su familia de origen, por decirlo así, pero a la vez, a medida que va interactuando con su pareja y van avanzando, pueden ir modificando estas reglas y normas o pueden ir creando las suyas propias. Y estas reglas pueden ser funcionales o disfuncionales. Después tenemos los rituales familiares, que son rutinas que se van a seguir siempre, como por ejemplo, no sé, cenar juntos todos los domingos, o que los sábados sean días de juegos, o que el primer día de cada mes se vaya a tomar un helado. Son cosas así que generalmente vienen de la familia de origen, algo que son heredadas, que hacía mi abuelo conmigo, entonces yo también lo hago contigo, y que generan cercanía y pertenencia dentro de, generalmente a los niños dentro de su familia. Avanzando. Después tenemos las jerarquías, que van a ser como el lugar y la posición, ya sea de subordinación o supraordinación, de unos miembros sobre otros. Y va a permitir diferenciar los roles dentro de la familia y también organizar según las fronteras generacionales. Y va a ser el modo en que el poder y la autoridad se distribuyen dentro de la familia. La diferencia de poder y autoridad es que el poder es
la capacidad que tiene un miembro de controlar o hacer que el otro haga algo. En cambio, la autoridad va más allá, o sea, va por una cosa de prestigio frente al otro, mientras el niño más admire al padre o a la madre, más autoridad van a tener estos sobre él. Van a haber acciones que favorezcan o deterioren esta autoridad, y el ideal es que la autoridad, o sea, que el poder esté en manos de la persona que tenga la autoridad. Y como dije antes, ocurre también la parentalización, que es cuando generalmente los hijos tienen el poder. Tenemos las alianzas y las coaliciones. La alianza es la unión de dos o más personas dentro del sistema familiar por una meta o un objetivo en común. En cambio, la coalición involucra a dos o más personas que se unen, pero como en contra de otro miembro. Y ambos también relaciones pueden ser funcionales o disfuncionales. Tenemos los factores de riesgo y los factores protectores. Bueno, aquí se nombran solo algunos. Dentro de los protectores está el nivel de educación, el nivel socioeconómico, la calidad de la vivienda, si cuenta con los servicios básicos, si se cuenta con un trabajo estable. Dentro de los factores de riesgo está la cesantía, el abandono, la muerte, problemas psiquiátricos como la depresión, los trastornos de personalidad, problemas de drogadicción, alcoholismo, embarazos no planificados o embarazos a temprana edad. Y algo que es sumamente importante y que va a influir mucho es la violencia intrafamiliar, que va a influir tanto como para después ejercer esa misma violencia después cuando la persona haga su propia familia, para trastornos psiquiátricos, tiene que ver con muchos problemas a futuro. Bueno, casi por último, queríamos igual hablar de la teoría de las crisis. Es importante hablar, ¿por qué? Porque hay existencia de estresores familiares y mediadores de las crisis, redes, recursos personales que facilitan el ajuste y la adaptación familiar. Es importante hablar de esto porque, por lo mismo que estábamos hablando, por lo mismo que hablaba Melanie, hay factores de riesgo y protectores que son recursos familiares y recursos que esta familia va a tener para poder enfrentar el evento. Nosotros en el esquema de arriba podemos ver que vamos a tener un evento estresor y con estos recursos familiares al final nosotros vamos a poder ver cómo se define este evento. Cuando este evento se defina vamos a poder llegar a la crisis. Es importante decir que los factores de riesgo, tales como lo explicaba Melanie, protectores son bastante diversos. Vamos a poder tener factores de riesgo estructurales, de situaciones de estrés o incluso de funcionamiento. Y para poder explicar un poco más esto, ¿avanza, Nelly? Vamos a tener este esquema. Este esquema es súper didáctico para entender esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros en el principio tenemos que hay crisis, estrés, que puede ser bastante significativo para la familia, pero esto puede desencadenar un significado que le dé la familia como un daño, que van a ser procesos que van a generar vulnerabilidad en la familia, donde vamos a tener respuestas que van a ser agresivas, destructivas, y que podemos generar estancamiento en la familia, disfunción e incluso la repercusión del estrés, que ahí está con rosado, las patologías. Y también vamos a tener un significado del estrés que puede ser como visto como un desafío. Vamos a tener que este estrés va a poder ser como un proceso que va a llevar adelante a la familia a poder tener respuestas constructivas, colaborativas, que va a permitir que se adapten, que se organicen y que puedan crecer como la misma familia que son. Y por último podemos definir a la familia según su función como en dos grandes grupos, donde vamos a tener una familia conflictiva en que las pautas de interrelación van a ser poco claras, van a ser indirectas y la autoestima de sus miembros va a ser baja. Y la familia nutritiva, que vendría siendo como la familia ideal, que si bien tiene una relación estrecha entre los familiares de afecto y de apoyo, permite el individualismo sí de cada uno y poder diferenciarse y crecer. Entonces, los límites de esta familia nutritiva van a ser claros, van a ser franqueables y van a tener alto grado de afinidad y cercanía.
El poder va a estar compartido con la pareja, pero los niños también van a ser consultados y van a poder negociarse sin perder la jerarquía. La comunicación va a ser clara, espontánea, receptiva a nuevas ideas, y el afecto, como lo dije, va a ser cálido y de aceptación de los sentimientos y de poder expresarse los sentimientos entre los miembros de la familia. Para terminar, queremos dejarle estas dos frases. La primera, la familia es la causa de muchos problemas relacionados con la salud, pero también es un recurso para resolverlos y para prevenir enfermedades. Y por último, igual encontramos que esta frase era súper acorde con lo que estábamos hablando. Soy solamente un médico, vulgar y silvestre. Todo lo que quise fue fundar un pequeño hospital, pero los pacientes comenzaron a llegar interminablemente. Y hubo quienes donaron tierras y otros que quisieron ayudar, de modo que creamos una gran familia. Muchas gracias por su atención. Súper bien. Muy buena presentación. Y me tocó hablar de muchos temas, por lo tanto se hizo compleja y extensa. Esto habitualmente, cuando tenía que decidir si era una o dos presentaciones, lo decidí rápido, pero sabía que era igual una dificultad, porque esta se merece tener un día especial por todos los temas que involucra. Pero a su vez, si no tomábamos esta decisión, se iba a juntar con las herramientas semiológicas de una familia, y la complejidad iba a ser aún mayor. Yo creo que el ciclo vital y estructura dinámica familiar, dentro del escenario que no era ninguno de los dos bueno, era el mejor de los escenarios. Me gustaría saber si el resto de los oyentes, no docentes, le quedan claras las diferencias entre la definición de estructura y dinámica familiar. Cri, cri. No. No sé, capaz que por el tapaboca no se me entendió la pregunta. Puede ser eso. Yo creo. A ver, entonces, si no apunto. Valeria, tú que tuviste la primera presentación, ¿me podrías decir en 2 minutos, cómo me podrías diferenciar estructura dinámica familiar? Doc, me repite, es que se me va el internet a cada rato. Sí, estamos todos así con esta lucha dura. Sí, en lo concreto... ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, Valeria. Una extensa presentación sobre estructura y dinámica familiar. Ahora, si tú me tuvieras que resumir en 2 frases, cómo poder separar o cómo poder ejemplificar lo que es estructura y lo que es dinámica familiar, ¿cómo lo harías? Chao. Es que en general la estructura familiar para mí sería como cómo está constituida esta familia. Eso explicaban de la nuclear, extendida, y en realidad la dinámica familiar, lo que pueden comprender en realidad es cómo esta familia está funcionando, cómo son las relaciones que se dan dentro de la familia. Eso sería como... Muy bien, muy resumido, perfecto, muy bien. ¿Me escuchó? Sí, se escuchó perfecto y estuviste muy bien, Valeria. Ahora, ya la presentación fue muy buena y fueron dando ejemplos. Pero no sé si, por ejemplo, Matías me puede dar algún ejemplo de cómo una dinámica familiar que tenga problemas, que tenga una disfuncionalidad, puede alterar la salud de alguno de los integrantes de la familia en relación a algún caso que le haya tocado vivir, como estudiante, como interno, como paciente. Doc, es que mi internet se va a cada rato, lo escuché así como entrecortado y fue muy rápido.
Pero es Pero para Matías la es para pregunta. Matías, porque ya a ti ya zafaste y lo zafaste con... Ah, chuta. Súper bien. No me salió esa parte. Bien. ¿Estás por ahí, Matías? Pues Matías. María Francisca. Sí, yo estoy aquí. Muy bien. Lo bueno es que para, Pues, para el próximo seminario ya tenemos un integrante menos, porque acuérdense que estas son actividades obligatorias, así que... oh, Pobre Matías. Ah, es que, no, por ejemplo, me acuerdo del caso de un paciente que teníamos nosotros que tenía un problema del control de su diabetes. Y era porque él trabajaba fuera todo el día y él no sabía cocinar y vivía solo. Y el punto es que en un momento él decidió, o bueno, su familia decidió de que se fuese a vivir con su hijo y la señora de su hijo. Y el punto es que la señora del hijo ahora le manda almuerzo todos los días y con eso como que controló la diabetes. Entonces cuando las chiquillas hablaban, como que yo decía, la dinámica familiar, pucha, qué importante, porque él viviendo solo, en un hogar solo, nunca pudo controlar su patología crónica hasta que como que hubo un cambio tanto, bueno, tanto como en la estructura de su hogar como en la dinámica que ellos tenían, para que al final fuese beneficioso para nuestro paciente. me parece muy buen ejemplo. Por ejemplo, cuando le damos alguna indicación a un paciente que pertenece a una familia aglutinada, ¿qué puede significar para nosotros? ¿En qué puede influir en el cumplimiento de lo indicado? Más que lo indicado, de lo acordado, porque así debería ser con los pacientes, que acordemos un plan de terapéutico. ¿Cómo se imaginan cuando llega a la casa el paciente que pertenece a una familia aglutinada, que fue a ver al médico por cualquier motivo, pero que el médico le pidió algún examen, por ejemplo, porque piensa que puede tener una enfermedad y quiere saber si la tiene o no, y tiene que hacerse un examen, y el médico dijo, mire, ¿sabe qué? Esta radiografía mejor se la puede hacer en tal lugar porque esa es de gran calidad, y como esta tengo dudas. ¿Cómo se imaginan la llegada a la casa de un paciente con una familia aglutinada, la recepción, qué va a pasar ahí? Quizás como que puede llegar, bueno, más que a contarles, como a preguntarles si les hace caso, si ellos creen que sea así, y quizás la familia puede influir mucho en que si no, que uno le diga, no, ese medicamento hace mal, y el paciente no lo consuma porque le dijo eso. Puede ser, ¿no? No, porque el doctor debe tener un acuerdo con la clínica, por eso te recomendó esa clínica, y un montón de cosas que son muy comunes. Que eso cuando uno lo mira en un sentido de que la familia aglutinada puede alterar la funcionalidad familiar, pero también pudiera ser en un sentido positivo. Sí, preocúpate, te vamos a ayudar, yo te acompaño, hagamos el examen, porque mira si tienes algo importante, no que el doctor es muy bueno, si te recomendó esa clínica es porque está preocupado de ti. Puede pasar de varias formas, no solamente de una manera negativa, pero claramente puede influir en el resultado. Y si la familia es desligada, por ejemplo, ¿qué puede pasar? El mismo caso. Paciente con tos, por ejemplo, fumador de 45 o 50 años, dice, bueno, vamos a hacer una radiografía porque, no sé, si no tiene fiebre, no tiene una neumonía, pero igual me preocupa. Llega a la casa y ¿qué puede pasar en ese caso? Doctor, en ese caso yo creo que pasaría todo lo contrario. Básicamente, hasta el mismo paciente tendría menos conciencia de su propia enfermedad y tampoco tomaría en consideración las recomendaciones que se le hacen, porque igual pasa mucho de que aunque un paciente uno se lo repita 1 y 1000 veces, si no tiene el recordatorio del hijo o de la pareja, los pacientes no toman en cuenta esos detalles y lo dejan pasar porque no les afecten de manera inmediata. Cuando uno siempre le dice a los pacientes, bueno, vamos a tomar este examen para ver cómo podemos evolucionar y qué va a pasar en el futuro, es como la última prioridad para esos pacientes.
¿Cómo es tu familia, José Ignacio? ¿Cómo la definirías? No, yo diría que menos que aglutinada, pero somos cercanos. Cercano. Pero el Es que aglutinado, yo diría que el núcleo es tu comentario aglutinado. te vendió un poco tu comentario, y está bueno, y la mía es recontra aglutinada, o sea, pegoteada absoluta. Así que la de origen, no la actual. Y por Claro, supuesto ¿no? que influye mucho en todo. Pero una persona que es madura o que sea desligada puede decir, hago todo lo que me dice el doctor y voy, y sin ninguna interferencia lo hace, le lleva la radiografía y le puede ir perfecto. De repente puede tener menos apoyo, o sea, no, uno debe conocer los tipos de familia para ver cómo puede influir el resultado, para estar atentos. Ningún tipo de familia de por sí implica que va a haber un mal resultado. El conocer el tipo de familia nos puede ayudar a responder o a flexibilizarnos en caso de que las cosas no resulten tan bien. ¿Bien? Si alguna de esas cosas puede estar afectándose, porque tu ejemplo está muy bien. Es José Ignacio, él puede llegar de repente, no se preocupa tanto por la salud, nadie le pregunta ni qué pasó, si fue al médico, ni nada, y hace sus cosas, y no hace nada de lo que le dice el médico, no va a tener ese apoyo familiar de alguien que se preocupe. Las familias pueden, como muy bien terminaron en el resumen de la presentación, puede ser un gran aporte, puede ser una fuente de problemas. Lo importante es nosotros tenemos que saber con quiénes estamos trabajando para saber la influencia que puede tener en la toma de decisiones por parte de los pacientes. La clave del encuentro médico-paciente es la toma de decisiones. Porque siempre es un asesoramiento. Y el asesoramiento va a poder dar utilidad o no si hay buenos acuerdos, y por eso es bueno acordar y no indicar, y las decisiones se cumplen de acuerdo a esa comunicación previa que llegó al punto en común. Ahora, entre ese acuerdo y la acción, hay una familia. Y esa familia puede ser un factor facilitador del cumplimiento del acuerdo o no. Conocer los tipos de familia es relevante para poder prepararnos para eso, sin nunca predefinir qué va a ocurrir solo por el tipo de familia. La funcionalidad familiar, por eso dice que hay familias que tienen más, es un tema de probabilidad, ¿no? Las que están más al centro tienen más probabilidad de ser funcionales, pero las que están más en la periferia pueden ser igual funcional, aunque tengan, entre comillas, más factores de riesgo para tener disfuncionalidad. Es el ejemplo clásico, mi amor, mi vida, sí, te quiero tanto, y después la infidelidad es algo impresionante, o sea, y otros que de repente tienen una relación un poco más de discusión, de no ponerse de acuerdo, para tomar una decisión de repente, pero funciona mejor. Uno dice, bueno, no, pero si aquellos que se tratan también con cariño, se preguntan la opinión, a ellos les va a ir bien. No hay fórmula mágica. Es bueno conocerlo, es bueno conocer que hay factores de riesgo, si son familias que están en los extremos hay que estar más alerta, pero siempre es bueno hacer los diagnósticos de los tipos de familia, la estructura de las mismas y cómo se interrelacionan entre sí, cómo es su dinámica, para ver cómo influye en el estado de salud de los integrantes de la familia. Es tan importante que no solamente para el médico de familia es vital. El médico de familia que no hace eso hace mal su pega. Pero el cirujano que no lo hace también hace mal su pega, de repente a otro nivel. Porque el paciente le recomienda, sí, tal vez que hace una cirugía, y ¿cuántos pacientes no van después? En el mundo privado tal vez hay otro control, por un tema más de marketing, que lo llaman, qué va a pasar, si vino a la consulta, si fue a buscar la biopsia. En el mundo público lamentablemente eso no es tan así, ojalá que mejore cada día, pero hay muchos factores que van a implicar el resultado final del tratamiento o del encuentro médico-paciente que dependen del entorno donde se mueva el individuo. Eso es, las presentaciones estuvieron fantásticas, le dejo la palabra a los eméritos profesores, René y Mónica, para si quieren hacer algún comentario. Sí, yo quiero comentar varias cositas. Bueno, primero que todo, felicitar a ambos grupos que presentaron estos temas.
pero a mí me gusta toda la estructura y la dinámica familiar. Creo que es algo en donde uno puede saber harto de este paciente que va a consultar, y aprende mucho de cómo está funcionando esta familia, cuál es la dinámica, cuáles son los roles que ambos o que todos los integrantes del grupo familiar comparten, cómo han resuelto ciertas crisis en momentos críticos, a lo mejor la familia, quién ha tomado iniciativas, quién lidera estas crisis, cómo logran resolver y decantar y generar un equilibrio a nivel familiar, ¿ya? Da para mucho, como decía el doctor Constella, este tema, pero es importante saber que el paciente llegó a consultar, probablemente el paciente índice que llegó es probablemente el salvador de esta familia, que ninguno de los demás integrantes de este grupo familiar se ha acercado a consultar. Una vez un profesor en la universidad nos hablaba del salvador que llegó a pedir ayuda por su familia, al CEFAM, a la consulta particular. Y de ahí comienza, este paciente índice comienza a entregarnos muchos más indicios del cómo está funcionando él, del por qué consulta probablemente, y cómo funciona la familia. Ya hablamos de Salvador, me acuerdo yo de los niños que llegan a consultar, porque el niño no llega a consulta, sino que los padres probablemente llegan con el chico a la consulta, por problemas conductuales tanto en el colegio como en la casa, y desde ahí uno comienza a indagar, porque no puede trabajar uno solo con el niño, por ejemplo, sino que hay que trabajar con los padres y en algún momento a lo mejor con todo el grupo familiar, que es súper enriquecedor trabajar con el grupo familiar. Y de ahí uno se da cuenta de un montón de cosas, y probablemente esta familia o estos padres nunca habían pesquisado estos temas que a lo mejor nosotros de manera objetiva estamos dando cuenta y podemos entregar cierta información y dar ciertas sugerencias para que este equilibrio vuelva para que esta familia vuelva a una dinámica más funcional. Cuando hablábamos con los chicos del magisterio, ¿cuáles son los pacientes ideales para generar un estudio de familia? Son estos casos que son leves y moderados, como bien hablábamos. Cuando nosotros nos damos cuenta que la consulta, a lo mejor podemos intervenir en este grupo familiar, y esta intervención probablemente puede disminuir este estrés en la dinámica familiar. Da para mucho, es importante no solamente conocer al paciente, sino que conocer la familia, el entorno en que se desenvuelve, qué actividades tiene, cómo ha logrado resolver ciertas dificultades en otras ocasiones, porque eso nos aclara un montón de ideas. Así que eso, felicito a los internos que presentaron hoy día porque fue un muy buen seminario. Sí, Gracias. también, yo creo que ya conversamos bastante. Alcanzábamos. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Yo tengo una duda, Sí, estoy en clase temprano. pero cortita. Sí. Por ejemplo, o sea, les voy a mencionar más o menos el caso en el que tuve que llamar a una paciente. Tengo una paciente de 54 años que tiene antecedentes de depresión que no está tratada hace 2 años y un trastorno de personalidad limítrofe. Y estuve conversando bastante con ella y como que tuvo una crisis normativa durante este año en el cual su hijo le contó a ella y a su esposo que era homosexual. Entonces a mí no sé qué herramientas ocupar, porque es su rechazo hacia su hijo, esto dejaron de hablarse todos, ahora está mucho mejor la situación, claramente. Era por el tema de las creencias, cómo respetar sus creencias y asimismo ayudar a que se mejore la dinámica familiar mediante una llamada, porque yo le traté como de explicar, tampoco queriendo pasar a llevar lo que estaba pasando, pero entendiéndola. Entonces como que me veía como complicada, ¿cómo lo puedo hacer? Que ahí no tienes que cambiar sus creencias, porque eso es algo de ella, es algo de la persona, entonces tú la puedes apoyar, la puedes escuchar, puedes reforzar de que, no sé, como comentarios como, pucha, no hay ex hijo, ¿no? Está el ex marido, no, pero el ex hijo no hay, o sea, el vínculo con su hijo va a ser
para toda la vida. Y ahí rescatar eso, ¿no? Del vínculo, de cómo como dice René siempre, ¿no? Buscar cuáles han sido las armas, estrategias que ha utilizado ella en otros momentos. Entonces, qué tan importante es este joven, este adolescente, no sé cuántos años tendrá el hijo, cuántos años tendrá y cómo era el vínculo que ellos tenían previamente. Entonces, rescatar eso, esas vivencias, pero no como entrar en la creencia, porque eso es algo del individuo y eso nos hace individuales, ¿no? Nuestras creencias, nuestras culturas nos individualizan del otro. Entonces eso no lo podemos cambiar ni lo podemos padronizar. Hay que respetarlas y fortalecer en otros lados. Entonces, rescatar en ella el dolor que ella siente, la decepción, que pueda conversar, acogerla, ¿no? Conversar de cómo fue, qué fue lo que le incomodó, fue que le incomodó. Muchas veces quedan muy dolidos porque ellos dicen, en general los padres, cómo yo no me di cuenta antes, ¿no? Cómo yo no lo evité. Entonces trabajar en ella, qué es lo que más le incomoda, qué es lo que más le duele de esta situación. Es que el hijo no le haya contado antes, es que ya no se haya dado cuenta de esta situación, pero no es para una llamada, o sea, esto es largo y es más encima es una paciente con un trastorno de personalidad, entonces es un caso bastante complicado porque el trastorno de personalidad es una terapia eterna, más un limítrofe, y está cursando con una depresión ahora, y es un caso para largo, pero hay que rescatar eso. No intentar cambiar su creencia, ni su cultura, ni por qué es evangelista, no, eso hay que respetarlo hasta el fin. Perfecto. Gracias. Sí, también como para agregar lo que dice la doctora, es importante, primero que todo, generar un vínculo con el paciente, porque si no lo hacemos, probablemente va a ser una única vez que vamos a ver a esta paciente y después se va a perder y hasta ahí va a llegar nuestra intervención. Entender el punto de vista de la paciente que consulta, entender de cierta manera ese dolor emocional, acompañar en ese proceso de dolor y de reincorporación, empatizar en algún momento con lo que está viviendo el hijo, ¿ya? Traer a la intervención cómo estará el hijo, por qué cree usted que se habrá demorado tanto, ver de qué manera también entender cómo se está sintiendo el hijo, ¿ya? Y en algún momento también hablar del tiempo en el que estamos, el tiempo actual, los cambios que se han ido sumando y que nos hemos tenido que ir adaptando a ciertos momentos. Y el tema cultural también, que es parte importante, porque yo me acuerdo de haber atendido a una paciente que tenía un hijo homosexual, ¿ya? Pero venía por un motivo de consulta completamente distinto. Y dentro de las conversaciones tratamos un día, salió el hijo, conversamos un poco, y yo le pregunté cómo fue cuando su hijo le comentó, le contó, cómo se enteró de que su hijo tenía una condición sexual distinta. Y ella me comenta, nunca tuvimos la conversación, yo siempre lo supe. Y ambos se dieron cuenta de que nunca conversaron, ni padre, o sea, ni hijo ni mamá, nunca se sentaron a conversar de la condición sexual, ¿ya? El hijo nunca sintió la necesidad de hablar de este tema, porque fue tan natural como se incorporó, que fue súper bonito como se dio esto. Y la paciente me dijo, no, nunca nos sentamos a conversar, porque no había ningún tema que hablar. Yo lo quería y era mi hijo y simplemente vivimos ese proceso, sin darnos cuenta. Fue súper bonito eso. Y me dejó como como un aprendizaje. La paciente era de otro país, estaba en Chile hace pocos años, y ahí me di cuenta que a lo mejor probablemente también la cultura hace mucha presión,
del cómo vemos estos temas y que probablemente nos cuesta mucho más incorporar ciertos temas, un tema cultural, religioso y un montón de cosas probablemente. ¿Ya? Entonces es importante trabajar con el paciente, pero también empatizar con lo que sintió el hijo, con lo que está sintiendo. Yo también traigo al hijo a la consulta en algún momento. Eso. Identificar cuál es el miedo. Ustedes saben que el principal motivo de consulta se dice que es el dolor en muchos libros, ¿no? Pero en general es el miedo. Los pacientes no vienen porque tienen dolor de cabeza, porque si fuera porque vienen por un dolor de cabeza se tomarían un paracetamol y pronto, porque está disponible y todos saben qué puede pasar. En general vienen porque tienen miedo a tener un tumor cerebral o a tener algo grave. Entonces indagar en el miedo es importante, o sea, ¿cuál es el miedo que usted manifiesta con esto? No, el diabético no va porque, yo estoy descontrolado, no, va porque tiene miedo a que esto llegue a una amputación. Entonces, si uno ve el principal motivo de consulta, o por qué las personas buscan atención médica, es llevados por el miedo. Entonces, si uno indaga en ese miedo y pregunta, ¿no?, de esta paciente, ¿cuál es el miedo que esto le manifiesta? A lo mejor puede llegar a lo que a ella realmente le incomoda y trabajar con eso, porque tal vez no es solamente, como te decía, o sea, Nelly, es tan de tacto, como tan sensible eso que uno lo va percibiendo a los pocos, ¿no? Entonces cuando llega el paciente y te dice así, no, porque mi hijo no me dijo ya, pero a ver, vamos a trabajar, vamos a ver cuál es el miedo. El miedo es que, no sé, se contagie de SIDA, ¿no? Que es un miedo real, así, pero, y ahí uno puede explorar y hablar de que ya no es así, de que esto fue un boom, de que, no sé, puedes llevarla por varios lados, puedes empatizar con ella por varios caminos, pero no es para una sola llamada. Eso. Ya, entiendo. Sí, no creo que no lo hice tan mal entonces. Ya, muchas gracias. Nada. Es una pregunta súper difícil la que hiciste, nos toca a todos en la práctica diaria. En general, yo me centro en el paciente que salió del closet, por decirlo así, en reforzar lo que piensa, qué significa para él el haberse dado cuenta de su orientación sexual. Y me agarro al tiro de lo que dice Mónica, cuáles son los miedos que le da esta nueva situación, o sea, el haber expuesto a la sociedad su condición, y que dibujemos juntos determinados escenarios. La persona que ya tiene clara su orientación no puede cambiarla y va a ser infeliz si porque la familia de origen lo acepte tenga que figurarse de otra persona o mentirles. De que no, de que en realidad no, y tener una vida doble, a escondidas. También contarle que la mayor parte de los casos, si eso es verdad, más tarde o más temprano la familia terminan aceptando esto, que a algunas familias les cuesta más, y hay que apoyar al principal involucrado, a quien lo están dejando aislado, a quien lo están castigando por esta decisión. Después sí, por esto de muchas intervenciones, uno interviene en la familia de origen, es una familia religiosa, empieza a intervenir en los miedos de esa familia, en los miedos muchas veces es que va a ir al infierno, o qué va a decir los vecinos, o que yo quería tener nietos y resulta que... y un montón de cosas que uno puede ir conversando, pero acá el objetivo principal es el paciente, ¿bien? El paciente que en este caso está en una posición en donde evidentemente está pasando por una crisis vital, ¿bien? En donde tiene un problema serio con su familia de origen, pero además ahí hay que ver si hay que involucrar a otras personas, si eso significa que este paciente tiene una pareja estable o no, cuál es su condición, porque también ahí uno va teniendo más herramientas para ir trabajando en el objetivo final que creo que tenemos que tener con nuestros pacientes, que es ayudarlos a que sean felices, porque la vida eterna claramente no le podemos ofrecer. Y claro, que te toque ser interno de medicina familia y tengas que verlo por teléfono,
Es re complicado. Acá mirarse a los ojos, el lenguaje corporal, los silencios, las pausas, el uso de varios pañuelos, porque ahí seguramente va a haber llanto, va a haber un montón de historias que van a surgir. Es lo que nos permite ir acomodando las cosas. Yo, en mi experiencia profesional, no sé si he tenido suerte, pero la he acomodado casi siempre. Algunas veces me costó más, otras veces me costó menos, pero el vínculo padre-hijo, madre-hijo, es un vínculo muy potente. Y siempre uno puede llegar al final a lo principal. ¿Qué quiere uno como papá, como mamá? Que el hijo sea feliz. Y que lo demás no debe importar, lo que opine la sociedad, inclusive la interpretación de ciertas cosas que dice la religión. Esas cosas son, se puede trabajar en su debido tiempo, pero el principal aporte al inicio hay que darlo a quien está sufriendo los golpes, por el aislamiento, ¿bien? Pero que hay que, por otro lado, felicitarlo porque ha identificado una situación que le va a permitir tener una vida acorde a lo que él siente o cree, ¿bien? Y que eso lo acerca a la felicidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera dar algún comentario de lo que estamos conversando recién? ¿Me puedo sacar tampoco? Pues ya se fue el señor del... Ahora sí. Ya. ¿Y cuántos gigas subió a la internet? No, todavía estoy con el teléfono porque no sabemos si funciona. Es peor. O sea, lo que acabo de hacer es abortar BTR. A ver si BTR era el problema serio. ¿Qué problema? Pero bueno, vamos a ver. Para la próxima semana nos queda herramientas semiológicas de medicina de familia, así que esperemos que nos encontremos en el mismo horario y en el mismo canal. Perfecto. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.